Está en la línea telefónica Arnoldo Cuellar Ornelas, director del portal informativo Zona Franca, allá en Guanajuato. Muy buenos días, Orlando. Muy buenos días, Salvador, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, también con el gusto de saludarte. Platícanos qué pasa con esta ley, que están regresando a las comisiones por la presión de varias organizaciones que la consideran restrictiva. Pues mira, en Guanajuato tenemos aproximadamente 3 años pugnando después de que se dio un ataque emblemático por la forma en que se realizó contra una periodista, una muy joven periodista en Silao, Carla Silva, que fue golpeada en sus oficinas del periódico El Heraldo de León por 3 sujetos que a la postre las investigaciones demostraron que eran contratados por el director de la policía municipal y a su vez bajo órdenes del presidente municipal. En Guanajuato no ha habido asesinatos, hay la muerte de un periodista que no está claro el origen, es el único caso que tenemos en un municipio pequeño, en Comonfort, hace algunos años, también muy cerca del caso Carla Silva. Pero creímos que no era necesario esperar a que las cosas se agravaran y que podía haber en Guanajuato una ley de protección, siguiendo el tema federal. Entonces, durante 3 años, 2 legislaturas no habían hecho prácticamente nada. Había una propuesta del PRD en la anterior legislatura que era una copia de la ley federal, que no aterrizaba en cuestiones locales. Y hasta ahora que ocurre esta indignación nacional, después del asesinato de Javier Valdez, de pronto los diputados de Guanajuato, señaladamente el PAN, que es mayoría, tiene 19 de 36 diputados, el PRD y el PRI, que es la primera oposición, avanzan muy rápido en el tema de la ley, aprovechan unos foros que habían realizado en años anteriores, que habían tenido esa poca convocatoria, pero que sí habían tenido presencia periodística y de académicos, quienes consideraron que sus aportaciones no habían sido retomadas de ninguna manera, y nos quieren sacar una ley fast track. Entonces pues, nos asombra primero conocer hasta que se dictamina cuál es la propuesta de esta ley, donde habían fusionado varias de las ideas que tenían los propios diputados, sin retomar nada de los periodistas. Pues la ley, mira, no lo dijimos nosotros, no nos gustaba, escribimos muchos periodistas sobre el tema, pero se pronunció artículo 19, con un análisis muy puntual, yo creo, con las herramientas que ellos tienen de comparación, y le encontró defectos fundamentales a la ley. Uno de ellos, por ejemplo, era que establecían un registro de periodistas que no tenía ningún objeto claro. O sea, había que ir a registrarse a la Secretaría de Gobierno si eras periodista y querías ejercer en Guanajuato. No tenía ningún mecanismo de protección físicamente viable en el caso de agresiones. Además, nos establecía un capítulo de deberes a los periodistas, que eso está claramente estudiado, que es restrictivo del trabajo periodístico, que te conduzcas con verdad, con objetividad, con imparcialidad. Bueno, son temas que debe asumir el periodista y que los códigos de ética de las empresas o instituciones periodísticas deben plantear, pero no el Estado. Y finalmente tenía un problema de constitucionalidad por la definición entre periodista y colaborador periodístico, que también hay jurisprudencia al respecto. Entonces, por ninguna parte parecía que la ley fuera a aportar absolutamente nada. Pero todavía una última reunión de varios colegas periodistas con los diputados, una semana antes de que subiera al Pleno, fue completamente ignorada sus planteamientos. Su planteamiento simplemente era, pues póngalo, esta ley no va a ninguna parte, no aporta nada, vamos a sentarnos a revisarla. Dijeron que no, que iba, se dictaminó a favor, se definió que el jueves de la semana pasada se aprobaba en el Pleno. Bueno, pues hubo movilizaciones, los medios, incluso los más tradicionales, se inconformaron, no se diga los portales o la gente que está haciendo periodismo alternativo. Hubo también movilizaciones en el propio Congreso y finalmente nos enteramos, pero se firmó una carta que en menos de 12 horas 146 periodistas rubricaron, empleando todos los mecanismos de redes sociales y chats para comunicarse, lograron una respuesta muy rápida. Pero nos enteramos el mismo día de la sesión que a nadie se le hizo caso, ¿no? Artículo 19, a los periodistas de Guanajuato, salvo a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, que nos parece que es una maniobra de control de daños. La Procuraduría sacó un documento que no conocemos físicamente, solamente se sabe que hizo llegar correspondencia al Congreso. Tú que has sido cronista parlamentario muchos años sabes que toda la correspondencia al Congreso ingresa en las sesiones de pleno, se da
un acuse de recibo. De esto no conocemos nada. Y se nos avisa que por intervención de derechos humanos la ley será rechazada por todas las fracciones se pusieron de acuerdo, ¿no? Creemos que es otro tema de invisibilización del gremio, que ni siquiera ante nuestra inconformidad se nos dé el crédito o se nos establezca una vía de diálogo para decir, está bien, no les gustó, vamos a sentarnos a platicar, sino que se le da esta vuelta, muy al viejo estilo priista, ¿no? Aunque claro. aquí son panistas, Salvador. Sí. Ese es el capítulo en el que vamos en este momento. En este momento, ¿qué es lo que se esperaría de esta discusión en comisiones? Como dices tú, los periodistas de Guanajuato estarían pidiendo pues ser escuchados, ya que se va a revisar la ley, que se tomen en cuenta las opiniones que ustedes están expresando, como bien mencionas, y que se les visibilice como uno de los grupos de interés de esta ley, que va a afectar directamente esta ley. Mira, yo creo que todo este fallido evento lo que ha logrado es una gran comunicación entre un gremio que tradicionalmente es muy desunido, como yo creo que en todas partes del país. Lo que está planteando un grupo de compañeros es ya trabajar en una propuesta de iniciativa. Aprovechando que intervino derechos humanos, bueno, pues ahí sí, darle la credibilidad a la maniobra gubernamental que se hizo y decirle al Ombudsman de Guanajuato, encabece usted un grupo de trabajo para elaborar una iniciativa que presente usted ante los diputados, ya que le hicieron caso para que la anterior ley no pasara, vamos a avanzar ahora en una ley que tenga más consensos. No dejarlo solo en el trabajo de las comisiones porque creemos que es muy deficiente. Cuando al diputado del PRD, Isidoro Basaldúa, se le planteaba que si había leído el pronunciamiento del artículo 19, no sabía que era artículo 19, no conocía esta organización. Entonces, ¿cómo puede estar haciendo una ley de periodistas y no informarse? Digo, tienen ejércitos de asesores a su servicio, ¿no? Por los contribuyentes, Arnoldo. Exactamente. Vamos a estar muy pendientes de la situación ahí en el Congreso de Guanajuato y del futuro de esta ley para ver, pues efectivamente estar haciendo presión que se escuchen las propuestas de los periodistas que son los directamente involucrados en este tema. Arnoldo Cuellar Ornelas del portal informativo Zona Franca, director, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, Salvador. Un abrazo y buen día. Muy buenos días.